Saludos, mi nombre es Natalia Colón y soy la diseñadora gráfica de la Oficina de Educación a Distancia. En este breve video les explicaré los puntos básicos que deben conocer para hacer buen uso de la tipografía en sus presentaciones visuales. Esto ayudará a sus estudiantes con diversidad funcional a integrarse mejor en los contenidos del curso. Lo primero que estaremos aprendiendo es hacer una selección tipográfica acertada, enfocándonos en que es para una presentación visual y no para un documento. Muchas veces cuando trabajamos presentaciones cometemos el error de escoger la tipografía más bonita, sin analizar si ésta va a beneficiar o no el contenido o nuestro público. Las personas con dislexia, visión limitada y otras diversidades funcionales se benefician de la selección de tipografías sans serif, en lugar de tipografías con letras cursivas, decorativas o serif. La tipografía sans serif es lo que llaman una tipografía de palo seco, o sea, una tipografía que contiene letras sin remates. Los remates son estas pequeñas extensiones decorativas que tienen las tipografías serif. Aquí además les dejo 6 tipografías que yo utilizo comúnmente cuando voy a realizar presentaciones visuales. Aquí tenemos la Arial, la Verdana, Century Gothic, Roboto, Montserrat y Calibri, que es de hecho la que estoy utilizando a través de esta presentación. Comúnmente, cuando las personas están trabajando presentaciones desde la visión de la accesibilidad, utilizan la tipografía Arial y la Verdana. Pero lo más importante es que les seleccionemos una letra que sea sans serif, que sea legible y que contenga mayúsculas y minúsculas, que no sea una letra que su tipografía sea completa en mayúsculas. Para las personas con impedimentos visuales, dislexia y otras diversidades relacionadas, ciertas letras o combinaciones de letras pueden ser confusas, por lo que es importante que las formas de las letras sean bien definidas. Hay algunas características que pueden ayudar a la legibilidad, así que cuando estén buscando su próxima familia tipográfica, presten especial atención a los siguientes detalles. La tipografía debe contener ascendentes y descendentes prominentes. Y esto no es muy complicado de visualizar. Aquí tenemos esta pequeña guía que yo les preparé, en donde tenemos lo que es la alineación superior, la línea media, la línea base y la alineación inferior. La línea media y la línea base, entre medio de esas líneas vamos a ver todo lo que es la A, la I, la E, la R, la N minúscula. Todas esas letras se supone que caigan entre la línea media y la línea base. Así que cuando no tengamos estas líneas al lado de nosotros, esto nos va a servir de guía. Los ascendentes prominentes, si tenemos la A minúscula al lado, lo vamos a ver que se van por encima de lo que es la A minúscula. Como tenemos aquí la D, tenemos el ascendente, que yo lo marqué aquí, es el palito de la D. Entonces tenemos la línea base, que sería la línea de la parte de abajo de la E, de la A minúscula, y lo que caería debajo serían los descendentes prominentes, como el palito del Y en este caso, y en otras, ¿verdad? Esto para esta frase, pero sería el palito de la G, el palito de la J, el palito de la P, pues esos serían los descendentes que se tienen que ver prominentes. Esto ayuda a la legibilidad de personas con dificultad visual. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, otra de esas características que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestra tipografía es que la tipografía tenga una I mayúscula, una diferencia entre la I mayúscula, la I minúscula y el 1. Aquí podemos ver que la tipografía Calibri, que es la que estamos seleccionando, tiene la I mayúscula, la I minúscula y el 1 se ven bien diferentes. Pero en tipografías que todas son mayúsculas, como aquí, tenemos el 1 y la I minúscula y la I mayúscula se ven básicamente igual.
Igual pasa con algunas otras tipografías, así que es bien importante que cuando estemos seleccionando tipografía, pues hagamos la pruebita, escribamos el 1, la I mayúscula y podamos ver que se diferencien. Así se evita confusión. Otra cosa que debemos evitar es fuentes que tienen el espaciado estrecho. O sea, debemos evitar todo lo que son tipografías en Narrow. Vieron que les mencioné que Arial es una tipografía accesible. Arial Narrow no es una tipografía accesible. Arial regular sí. Así que esas son las cositas que debemos verificar. Aquí tenemos otras tipografías como esta, que tampoco es accesible. No solamente es completa en mayúsculas, sino que tiene un espaciado estrecho. Esta, además de ser sans serif en lugar de serif, además de ser serif en lugar de sans serif, discúlpenme, también tiene un espaciado apretado y dice comprimido. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con el espaciado entre las letras para que sea más fácil la legibilidad. Otro elemento muy importante a la hora de trabajar presentaciones es el tamaño del texto de las diapositivas. En este caso hablaremos de los tamaños aproximados por categoría basados en la herramienta de PowerPoint. En esta tablita podemos ver que les coloco en los tamaños aproximados para PowerPoint. Tenemos entre 36 y 40 puntos para los títulos, 28 y 32 puntos para los subtítulos, temas primarios 22 a 24 puntos, 18 a 20 puntos para los temas secundarios y 16 puntos para referencias o logos. Recuerden que esto puede variar según la tipografía y la herramienta. Pero esta guía nos ayudará a organizar nuestros textos de forma efectiva para nuestro público. Podemos ver que el texto más grande es el título, por lo que interpretamos que es lo primero que debemos leer. Sin embargo, esto no siempre debe ser así. Si, por ejemplo, nosotros queremos resaltar algo más en nuestra diapositiva que no es necesariamente el título, sino un porcentaje, como en esta diapositiva, o una frase, algún dato importante en nuestra diapositiva que no necesariamente sea el título, pues el título puede pasar a un segundo plano y a ese primer plano va a pasar eso que queremos resaltar. Lo importante es que no compitan. No podemos poner el título grande en nuestra diapositiva y poner el porcentaje grande en nuestra diapositiva porque queremos que esas dos cosas sean importantes. No, tenemos que dejar ese título que pase tal vez a un subtítulo o a un tema primario, depende de qué lo que queremos resaltar, y ese porcentaje, esa frase o ese elemento que queremos resaltar tendría que pasar al lugar del título. Y así pues sigue habiendo una jerarquía en nuestra presentación. Aquí vamos a hablar de la importancia del contraste. Este punto lo voy a tocar de forma superficial, ya que para este momento deben haber explorado el material provisto en el módulo en la sección dedicada al color. Pero este es un punto muy importante, así que repetirlo muchas veces no está de más. Es importante que tengamos un alto contraste en nuestras presentaciones, sobre todo cuando estamos trabajando presentaciones desde la base de la accesibilidad. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? No podemos seleccionar un color claro y colocarle un texto relativamente claro. Tenemos que siempre que el fondo de nuestra presentación sea oscuro, tenemos que seleccionar una tipografía que sea de color claro. Igual a la inversa, si seleccionamos un fondo claro, tenemos que seleccionar una tipografía oscura. Aquí podemos ver en el ejemplo que tenemos en esta diapositiva principal donde tenemos un verde menta de fondo y una tipografía blanca encima. Esto no genera un alto contraste, es un muy bajo contraste y si tenemos una persona que sufre de algún tipo de daltonismo, no va a poder leer el texto correctamente. Lo que debemos hacer en su lugar, si queremos seguir utilizando esa combinación de color, es intensificar
en el color verde, que sea un verde más oscuro, más profundo, y nos quedamos con la tipografía blanca. Igual también podríamos intensificar el color de la tipografía, que sea un verde oscuro la tipografía y el fondo sea blanco, o incluso un verde menta si nos queremos quedar en una combinación de color monocromática. Aquí podemos ver ejemplo de lo que es un bajo contraste. Aquí tenemos una misma combinación de color, tenemos dos tipos de anaranjado. Así se vería la letra T sobre el anaranjado oscuro, pero es un bajo contraste. Así que si una persona con daltonismo o visión limitada lo trata de ver, puede ser que a simple vista nosotros lo veamos bien, pero una persona con algún tipo de diversidad funcional no lo va a poder ver bien. Así que aquí intensificamos entonces el color oscuro para que entonces se pueda tener mejor legibilidad el color claro. Aquí les voy a hablar del uso adecuado de las mayúsculas y las minúsculas. Lo primero que les voy a dar son unos segundos para que ustedes lean lo que dice la presentación. Si ya lo leyeron, tienen que haberse dado cuenta que lo que dice es muy correcto. Nosotros estamos buscando que nuestras presentaciones sean de lectura rápida, que sea un material que capture rápido la atención del estudiante. Por lo tanto, utilizar las mayúsculas no está de más si la vamos a utilizar en los títulos o en algún material que queremos resaltar, pero no podemos escribir grandes bloques de textos utilizando letras mayúsculas porque vamos a perder la atención del estudiante, sobre todo si nuestra presentación tiene como ahora un voice over y ustedes están tratando de presentarles un material a los estudiantes que además de leer en pantalla, tienen que escucharlo ustedes, se van a concentrar más en lo que están leyendo que en lo que están escuchando. Esto también aplica para presentaciones presenciales, sobre todo en presentaciones presenciales, en conferencias, en actividades. Debemos hacer un uso adecuado de las mayúsculas. No podemos abusar de ellas, no podemos escribir grandes bloques de texto todo en mayúsculas, porque lo único que vamos a hacer es retrasar a nuestra audiencia y no va a ir a la par con lo que estamos tratando de presentar. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar de las formas accesibles de resaltar el texto. Ok, las formas accesibles de resaltar el texto. Lo primero que tenemos son las negritas, negrillas o bold, que es una forma accesible de resaltar nuestros textos en nuestros contenidos de los cursos, en nuestras presentaciones, porque es reconocido por los lectores de pantalla que utilizan algunos estudiantes con diversidad funcional y además es visiblemente reconocible. Otro elemento que podemos utilizar para resaltar nuestros textos son las itálicas. Recuerden que resaltar un texto no es que vamos a escribir un bloque de texto completo de esta forma. Es que vamos a resaltar el texto. O sea, son algunos detalles en el texto los que queremos que contengan negrillas, que contengan itálicas. No van a ser grandes bloques de texto, no va a ser toda una presentación con estos elementos, porque entonces no estaríamos resaltando, lo estaríamos utilizando como modo normal de escritura. Estas dos formas son formas accesibles a la hora de resaltar textos. Sin embargo, cuando pasamos al subrayado, el subrayado tenemos que tener mucho cuidado. Cuando estamos trabajando nuestras presentaciones o cuando estamos trabajando dentro de nuestros cursos, el subrayado solo lo debemos utilizar si esa palabra contiene un enlace, si esa oración contiene un enlace que el estudiante debe hacerle clic, porque eso es lo que se va a interpretar cuando se ve el subrayado. No debemos utilizarlo si ese contenido no va a estar enlazado a otro contenido, a una web externa, a algún enlace de alguna página. Tenemos que utilizarlo solamente cuando sea un enlace. Y por último, el color.
y este lamentablemente es uno que utiliza mucho en sus cursos en la plataforma Moodle. Lo utilizan mucho en sus presentaciones, en sus documentos, y esto es una manera de resaltar totalmente inaccesible. Lamentablemente, el color no lo debemos utilizar para resaltar. Número 1, no todos los lectores de pantalla van a leer el color. Por lo tanto, si tenemos un estudiante que está utilizando un lector de pantalla, muy probablemente no distinga que se está resaltando. Número 2, si tenemos estudiantes con diversidad funcional y daltonismo, o sea, que tengan daltonismo, cualquiera de los 3 tipos de daltonismo, podemos toparnos con que simplemente no distingan que está resaltado porque no ven el color. Así que el color no es una forma accesible de resaltar. En su lugar, debemos utilizar otra de las formas accesibles, o como yo, si van a resaltar algún elemento, en este caso lo hice a propósito, ven que resalté con los colores, pero cada color tiene su símbolo. Los símbolos también sirven para resaltar o para llevar un mensaje. En este caso, pues el checkmark va unido al color verde. Las personas que vayan a ver el color, perfecto, pero una persona que sufra de daltonismo se puede dejar llevar por el símbolo. El subrayado lo mismo, y la X para representar el no del color rojo. Así que esta es otra variante que pueden utilizar para resaltar ciertos contenidos en sus presentaciones. Siempre utilizando el alt text en los símbolos, pero eso lo van a ver más adelante en el módulo. Espero les haya servido esta información. Cualquier duda o pregunta pueden enviarnos un mensaje al correo electrónico de la Oficina de Educación a Distancia.